Señor le bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente le digo a todos bienvenidos a este lugar, porque sé que algunos llegaron algo tarde, pero Dios fue bueno y llegaron, que es lo muy importante. Vamos a hacer lectura en el pasaje en el cual hoy tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de acercarnos y de disfrutar aquella buena verdad que Él tiene para nosotros, su iglesia. Así que vayamos a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, del 1 hasta el versículo 13. Efesios 3, del 1 al 13. Vamos juntos a este pasaje, hacemos lectura, luego hacemos una breve oración para encomendar a Dios esta predicación de su palabra. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Entonces leemos juntos la palabra de Dios, la cual dice así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, según el cual, al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Señor, aquí estamos una vez más. Queremos encomendarnos a ti, queremos pedirte para que nos asistas en esta mañana, para que escuchemos tu palabra, escuchemos tu voz y podamos ser así edificados y nutridos por medio de ella. Que esta verdad sea experimental, sea vívida en nosotros para vivir una vida diferente, una vida para tu gloria. Lo pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo haga lo que Él solamente puede hacer para la conversión de los perdidos y para la santificación de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar esta predicación comentando algo gracias, que seguramente ha escuchado quizás por medio de las redes sociales, puesto que se ha hecho mucho eco de ello. No sé si ha escuchado algo como lo siguiente, un titular como Genocidio en Nigeria. Es un título que se ha estado manejando en estos días o semanas y ha sido un tema que se ha puesto a discusión. Quiero aclarar, hermanos y amigos, que lo que pasa en Nigeria no es algo nuevo. De hecho, hay estadísticas las cuales muestran que hace muchos años en este país cosas como esas se estaban haciendo. Para aquellos que no saben, genocidio cristiano o de cristianos, estamos hablando de matar literalmente a hombres y mujeres por tener una confesión. Y esta confesión es Cristo es Señor.
Cristo es el Salvador. Cristo es Rey. Simplemente por haber afirmado una confesión cristiana, por ser cristianos. Quiero decirte que esto no es algo nuevo y que de hecho en muchos otros países también se hace lo mismo. Lo que ha cambiado en relación a esta situación en Nigeria es que la situación se agrava cada vez más. De hecho, se dice que las estadísticas que se han estado recogiendo desde hace algunos años, ya por ejemplo la organización llamada Puertas Abiertas ha dicho que la situación es realmente crítica, colocando a Nigeria en el 7º lugar de la lista mundial en la cual se halla una fuerte violencia contra cristianos. De hecho, es tan alarmante la estadística que se dice que de 10 cristianos que son asesinados por su fe en el mundo, 8 son nigerianos. Y podría darte otra cantidad de estadísticas: iglesias destruidas, personas desplazadas por su fe, huyendo de estos grupos terroristas, en muchos casos, criminales violentos que matan a hombres por creer en Cristo. La pregunta es, ¿a qué nos lleva todo esto? Hermanos, esto nos lleva, o nos debería llevar como cristianos occidentales, a recordar que la fe cristiana tiene un costo real que pagar. Seguramente aquí, desde Venezuela, e incluso de otros países de Occidente, estamos muy tranquilos. Y algunos hermanos han exhortado a la iglesia a que realmente se preocupe por estos hermanos. Son nuestros hermanos. Sí que lo son. Que son perseguidos y asesinados por su fe, por nuestra fe. Realmente, como cristianos occidentales, en nuestras comodidades, parecemos estar tranquilos, incluso demasiado tranquilos, al punto de algunos tener una fe deficiente o una fe ambigua, con poca profundidad y con poca convicción real, fundamento doctrinal y una vida que refleje que realmente cree en Jesús. Lo que pasa en Nigeria nos recuerda que la fe real tiene un costo. Y mientras yo veía estas estadísticas, me preguntaba, ¿qué sería de la iglesia en Venezuela si algo similar pasara acá? ¿Cuántos de los que dicen ser cristianos seguirían realmente siéndolo? Si sus problemas son pequeños comparados a las iglesias perseguidas del mundo. Y con problemas pequeños, nuestra fe carece de vigor, de fuerza. Es débil. ¿Sabes por qué es débil? Porque no está fundamentada en Cristo. Por eso. No es situación país, podemos decir, no, es que situación política, sabes, la necesidad del país, todo lo complica. No, mentira. Ese no es nuestro problema. No lo es, jamás lo ha sido. Porque para estos hermanos no es un problema el que los maten. De hecho, a pesar de que los eliminan, siguen creciendo y no dejan de defender su fe. Hermanos, lo que hoy veremos en este pasaje es precisamente la explicación, podemos decirlo de esta manera, de por qué cristianos han decidido morir por su fe a lo largo de la historia. Por qué la historia de la iglesia cristiana está llena de mártires, hombres, mujeres, incluso niños, que creyendo en Cristo renunciaron a su vida para decirle sí a Cristo eternamente. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios, la gracia de Dios, es digna, escucha bien, es digna de todo sufrimiento.
De hecho, el título de esta predicación es ese: un llamado digno de sufrimientos. Veremos del 1 al 13. Recordaremos, hermanos, como cristianos occidentales que no son perseguidos, encarcelados o asesinados por su fe, que si llegase o nos tocase experimentar tales cosas, quiero decirte que el evangelio que predicamos y creemos es digno de que experimentemos tales aflicciones. Es digno, hermano. De hecho, el argumento de esta predicación es el siguiente: el llamado de Dios es digno, aunque implique sufrir por ello. Repito, el llamado de Dios es digno, aunque implique sufrir por ello. Tenemos dos puntos en los cuales estaremos desarrollando este argumento. Primer punto, la naturaleza del llamado del 1 al 9. Y segundo punto a tratar, fin del llamado, propósito del llamado del 10 al 13. Sin más preámbulo, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, al primer punto, naturaleza del llamado del 1 al 9. Cuando leemos el texto, se darán cuenta que Pablo dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y hay una pausa larga, gramaticalmente ese coma, ese punto y coma, es una pausa extendida. Y aún esa pausa extendida nos hace entender que Pablo venía desarrollando un argumento y que Pablo dice: ya va, un stop. Entre paréntesis, dice todo lo que hoy estaremos estudiando o estaremos disfrutando en el Señor, de versículo 2 hasta el 13. Porque el versículo 14, Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas y oro al Padre. Realmente sería el orden, ¿no?, lógico de que Pablo diga: yo, Pablo, prisionero de Cristo en Jesucristo, yo oro por ustedes. Y comienza a decir que oraba por ellos. Pero por alguna razón, Pablo hace una pausa para desarrollar esa idea o esa expresión que él ha usado para hablar de sí mismo. Pablo toma una pausa para escribir o aclarar por qué él es un prisionero de Cristo. Hermanos, es realmente increíble cómo Pablo dice: yo, Pablo, soy prisionero ¿de quién? ¿De Roma? No. Aunque de hecho quiero decirte que Pablo estaba preso en Roma al momento en el cual él dice estas palabras. ¿Soy preso del César? No. Aunque el César era el que tenía el poder de hecho, tiene el poder o tenía el poder en su momento para liberarlo de la cárcel en la cual se encontraba. No, Pablo no dice: yo soy prisionero de Roma o de César o del soldado que está anclado a mí, sujetado yo a él. No, dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Realmente eso es hermoso. Aunque Pablo estaba preso en Roma, lo estaba, y aunque César era el que mandaba en su momento, Pablo dice: yo no soy prisionero de ellos. Yo soy prisionero de Cristo. Hermanos, te pregunto: ¿de qué tú eres prisionero? Pablo tenía un entendimiento realmente maravilloso de una doctrina, hermano, que es tan importante, deberíamos experimentarla todos los días: la doctrina de la providencia de Dios. El hecho de que Dios gobierna todas las cosas. Y por eso Pablo ve en su sufrimiento, en sus muchas tribulaciones, ve la mano de Dios gobernando y orquestando todas las cosas. Y Pablo sabe y entiende que todo lo que está sufriendo y está experimentando es por Cristo. Es por Él. Hermanos, si usted lee Hechos, entenderá por qué Pablo estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma porque estando en Jerusalén es acusado de algo que él no hizo,
Y ante todo el escándalo, la problemática, la guerra, la pelea, Pablo apela al César, Pablo apela a Roma, y por eso Pablo los traslada, y usted le sabrá todo lo que sucede, y está ahí en Roma preso. No vemos un Pablo quejándose, no vemos un Pablo quejumbroso diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí si yo predico el evangelio, si yo soy un siervo de Dios? Como algunos falsamente predican un evangelio de prosperidad, dicen, tú eres la hija del rey, tú eres el príncipe de Dios, tú tienes que ser rico, debes tener abundancia, no puedes estar enfermo. ¿En dónde? ¿Qué Biblia es esa? No, también el cristiano sufre y padece, pero el cristiano que está centrado en Cristo, que ve la gloria de Cristo y vive ante Cristo, entiende que todo lo que experimenta y sufre es por Él y para la gloria de Él. Y por eso Pablo puede descansar y desde una prisión, sufriendo ante muchas aflicciones, dificultades, incluso ante el peligro de la muerte misma, él anima a los hermanos y los exhorta a no entristecerse. Paradójicamente, aquel que necesitaba ser consolado es el que termina consolando a los hermanos de Éfeso. Lo que quiere decir con todo esto es, nosotros decidimos cómo actuar o cómo enfrentar las circunstancias. Tú decides si ver a Cristo, hacerlo todo para la gloria de Cristo y experimentar todo en Cristo, hallando en todo propósito y la gloria de Dios, o sencillamente quedarte viendo un problema tras otro problema y decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Caer en la depresión, en la angustia, ante la queja, es una decisión que tú tomas, hermanos, que tomas, hermano mío, hermana mía. Pero Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo, sufro por la causa de Cristo, pero dice claramente para beneficio de ustedes los gentiles. Partiendo de esto, Pablo ahora va a escribir la naturaleza de su llamado, describiéndolo como un llamado a los gentiles. Pero, ¿de qué se trata esto? Pablo comienza a desarrollar y explica que su llamado ha sido predicar y anunciar la gracia de Dios a ellos, a los que en su momento no eran parte del pueblo de Dios. Pero Pablo dice, Pablo dice, yo soy por mandato de Dios, por llamado de Dios, soy un administrador. Él lo dice claramente. Se le fue otorgado un ministerio, un llamado para servir a ellos. Versículo 2. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo habla de un misterio. Dice el cual ya he escrito ustedes en otro momento. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Pablo dice, al leer estas cartas, al recordar lo que yo les he dicho a ustedes, ustedes sabrán a qué me hago referencia cuando hablo del misterio. Él habla, hermano, de la dispensación de la gracia de Dios. Él habla de que Él sufre por predicar el Evangelio a ellos. A la pregunta es, ¿qué dice este Evangelio a ellos? ¿Cuál es este misterio que por mucho tiempo estaba algo oculto, no era tan claro, pero que ahora ha sido revelado, dice Pablo, a los santos apóstoles y a los profetas? Normalmente cuando hablamos de misterio, hablamos de algo que no tiene explicación, ¿cierto? Es como algo misterioso. Por ejemplo, un caso, me recuerdo cuando yo estaba mucho más pequeño y había cable y había televisor. eh, y recuerdo que había un programa, un canal que tenía muchos documentales y hablaban de un cuadro, el cuadro de las Bermudas, ¿no? Y ese cuadro dice que todo lo que pasa por ahí desaparece, sea lo que sea, barco, aviones. ¿Y eso qué es? Un misterio, ¿cierto?
¿Por qué desaparecen? ¿Qué sucede? Pues no hay explicación. Científicamente no la hay. Pero cuando la Biblia habla de misterio, la Biblia habla de misterio en el sentido de que algo que estaba cubierto fue descubierto. De hecho, Apocalipsis significa revelaciones, aquello que fue dado a conocer. Es la misma palabra que Pablo aquí usa en relación a misterio. No es algo que oscuro o algo que no puede conocerse, sino algo que no estaba muy claro, no estaba muy visible, pero que ahora Dios le ha placido mostrarlo, revelarlo. Hay pasajes muy hermosos, hermanos, que yo digo, realmente meditamos en esto. Y la bendición que tenemos como iglesia actualmente. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que estos hombres indagaban, estudiaban, tratando de entender y de decir, ya va, imagínate el profeta recibiendo revelación de parte de Dios y él dice, ya va, aquí algo se está cocinando, pero no entiendo qué es eso. No sé, no comprendo plenamente. Y ellos buscaban, indagaban, trataban de entenderlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque no era para ellos. Entonces, ¿para quién era? Para nosotros los gentiles, para la iglesia de Dios. Hermanos, equivocadamente algunos pueden pensar, oye, a mí me hubiese gustado estar en los tiempos de Moisés, ¿sabes? Ver el mar abrirse, wow, comer maná del cielo, ¿tú sabes qué es eso? Quizás estar ahí al lado de David cuando tumbó a Goliat, impresionante, ¿no? Sería ver eso. Y así hablar de Elías en una carroza llena de fuego, subiendo a los cielos, y hablar de hechos extraordinarios. A veces parece que quisiéramos que así como aparentemente era tan claro para los hombres en el antiguo pacto, saber qué Dios quería de ellos, también queremos que Dios no hable directamente al oído, que decir un ángel nos diga qué debemos hacer. Pero ese deseo solo revela algo. Lo que revela es lo poco que hemos contemplado, lo poco que hemos percibido, el valor tan infinito que tiene el Evangelio, que a nosotros se nos ha revelado plenamente y completamente. Aquello que Moisés no entendía y no comprendía, aunque sabía que venía, nosotros lo comprendemos y lo entendemos claramente. Aquello que Elías no podía entender, el gran profeta, nosotros sí lo entendemos, lo conocemos. Nosotros tenemos la revelación más grande de todas. A veces sí hay preguntas, ¿no? De dónde salieron los morenitos, los negritos? ¿Dónde salieron? Yo no sé. La Biblia no dice dónde salieron. La Biblia no dice si Adán y Eva eran blancos, eran morenos, catires. No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero sabes, tampoco te debería importar tanto eso. Ya es. ¿Sabes por qué la Biblia no dice, no explica eso? Porque no es lo más importante. Lo más importante es lo que es narrado a lo largo de toda la Biblia y que en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, que no tenían los santos del Antiguo Testamento, es revelar ese misterio. Y era que todo sería rescatado, sería salvado en Cristo. Que los gentiles, nosotros, los que no éramos judíos de nacimiento, somos ahora coherederos, miembros del mismo cuerpo. El misterio, eso que era oculto, era que en Cristo todos serían salvados. Él solamente entendía un Salvador para nosotros, Israel. Ellos no pensaban universalmente.
Pero ese era el plan de Dios. Y este plan fue revelado, dice Pablo, a los apóstoles y profetas por su espíritu. Si usted se pregunta, ¿y los profetas, quiénes eran sus profetas? ¿De dónde eran sus profetas? En su momento, así como había el don de lengua, también había el don de profecía. ¿Por qué, hermano? No hay más dones de profecía hoy día. Porque el canon fue cerrado ya. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos en este momento. Así que hacía falta ese don de profecía para comunicar lo que Pablo dice como el gran misterio. Y eso es maravilloso, porque el profeta no andaba diciendo cuánto vas a ganar la próxima semana o si de repente Dios te va a regalar una gran casa. No, los profetas comunicaban el Evangelio. Ellos comunicaban a Cristo, era ese. Caso diferente, ¿no? A los falsos profetas que tenemos hoy en día, que hablan de todo menos de Cristo. Realmente, en su momento los apóstoles y los profetas han hecho del fundamento, en este caso la doctrina, la verdad del Evangelio, del cual Pablo se sentía orgulloso de representar. Pablo estaba contento, a pesar de que sí estaba sufriendo. Pablo dice, se me ha dado esta gracia de parte de Dios. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, yo Pablo, conforme al don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermanos, Pablo estaba maravillado. Pablo se sentía privilegiado porque él dice, esta es una gracia de Dios. A Dios le plació, mejor dicho, darme algo que yo no merecía. Hermanos, es Pablo hablando. Y Pablo habla de gracia. Pablo habla de gracia, habla de un regalo, habla de un llamado que por la sola gracia de Dios ha sido hecho. Y hay que reconocer que el llamado de Pablo es un llamado particular y especial que no va a volver a hacerse. Eso está claro. Ya no hace falta otro Pablo. No, no hace falta. Sin embargo, hermanos, la Biblia sí nos enseña y nos muestra claramente nos muestra y nos enseña que nosotros también somos administradores. Nosotros también somos ministros de Dios. Que también a nosotros se nos ha hecho un llamado que debemos administrar con cuidado y con diligencia. También nosotros hemos sido llamados de parte de Dios. Claramente lo dice 1 Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, regalo, gracia, ministralos a los otros. Hagan ministerio, hagan buena mayordomía, hagan buena economía. La palabra mayordomo es la palabra economía de las cosas que Dios le ha dado a ustedes. Dice acá, como buenos administradores. Pero, Pablo, ¿de qué? Pedro, ¿pero de qué? Dice acá, de la multiforme gracia de Dios. ¿Estás escuchando bien? ¿Escuchaste eso? Si tú eres cristiano, Dios te ha dado a ti muchas cosas, te ha dado dones, ¿para qué? Para que lo ministres a otros. Aquí Pedro no está hablando a pastores, está hablando a la iglesia. Eso quiere decir, querido hermano y hermana, si eres cristiano, también entonces has sido llamado a ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para la edificación y beneficio de otros. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo, como un siervo. Dice, soy siervo de Cristo, pero para beneficio de ustedes. Hermanos, la actitud de Pablo, la visión de Pablo
es la visión que debería tener todo cristiano. Yo te sirvo a ti porque soy siervo de Cristo. Yo trabajo para tu beneficio, me preocupo por tu crecimiento, por tu madurez, por tu edificación, porque yo soy siervo, esclavo de Cristo. Tenemos el mal hábito, muy mal hábito e incorrecta creencia que solamente nuestros pastores y predicadores deben vivir una vida irreprensible. Decimos, no, es que ellos salen en YouTube, salen en Instagram, salen en Facebook, ellos son los que están siempre predicando, ellos tienen que ser irreprensibles. No, tú también tienes que serlo. Si te llamas cristiano, entonces también tú tienes que administrar algo que Dios te ha dado. Y es para beneficio de otra persona, para beneficio de tu iglesia, de la iglesia local. Todos somos administradores de las cosas de Dios. Todos. Porque a todos Dios ha dado, según Pedro, de esa multiforme, de esa multifacética gracia que se muestra en todas las cosas para su gloria. Cuando hablamos de la gracia, no solamente debemos pensar en términos de la salvación, de la redención, aunque de hecho todo parte y florece en ella. También debemos pensar en trabajo, ocupaciones, debemos pensar en crianza, debemos pensar en habilidades, debemos pensar en todo. ¿Sabes por qué? Porque todo es una gracia de Dios. Nada te pertenece y de nada eres digno. Todo es una gracia de Dios. Y si todo es una gracia y un regalo de Dios, entonces nada te pertenece. Y por lo tanto, ¿qué eres? Un administrador. Eres un mayordomo de Dios, de Cristo. Hermanos, Pablo nos muestra, y creo que si esto está acá mostrado, que de hecho es una de las fracciones o pasajes más personales de esta carta, en el cual Pablo abre su corazón a ellos y explica la forma en la cual él hace ministerio y por qué sufre y por qué hace lo que hace, es para que tú y yo, hermanos, tengamos una imagen, una forma de lo que es hacer ministerio, lo que es vivir como esclavo de Cristo, lo que es vivir disfrutando de la gracia de Cristo. Hermanos, Pablo se ve como un hombre privilegiado, a pesar de que esto implicaba sufrir. ¿Pero por qué lo veía de esta forma? Porque partiendo de su persona, él se veía indigno. Indigno. Pablo dice, yo, yo Pablo, soy el más pequeño de todos. Y a pesar de todo esto, se me fue dada esta gracia de denunciar entre los gentiles el evangelio, dice Pablo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y sigue diciendo, mira los términos que Pablo usa, inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, quien creó todas las cosas por Cristo. Se puede dar cuenta realmente, Pablo lo que está diciendo es, todo es una gracia. Ni yo, Pablo, merecía hacer algo como esto. ¿Qué sucede cuando un hombre reconoce su indignidad y su bajeza? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el pecador, cuando aquel que merece ser castigado, es recibido con gracia y es perdonado? ¿Qué sucede? Lo que sucede, hermanos, o lo que se expresa en ese momento es adoración.
es adoración. Y la adoración es también servicio. Y el servicio también es compromiso. El compromiso es sacrificio y entrega. ¿Sabes por qué Pablo sufre lo que sufre y está tranquilo? Y más bien dice con gozo, yo soy esclavo de Cristo. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? ¿Por qué Pablo no se achica ante el sufrimiento y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hizo ministerio, aunque él sabía que eso implicaba ser perseguido, que eso implicaba diferentes sufrimientos y aflicciones, tanto físicas como no físicas, que Pablo lo siguió haciendo? Hermano, lo que alimentaba a Pablo y sostenía a Pablo, escucha bien, era el evangelio que él predicaba. Y Pablo dice, yo fui llamado por él y bajo la operación de su poder, yo hago todas las cosas. Lo dice en el versículo 6, según, versículo 7, según la operación de su poder. Hermanos, estos hombres no se veían a sí mismos fuertes. No, solo se veían débiles, débiles. Se veían como hombres que no merecían lo que tenían. Eran hombres que podían ver y contemplar el Evangelio y experimentarlo hasta el punto en el cual ellos solamente veían gracia más gracia y solamente gracia. Y esa gracia los enamoraba, esa gracia los sostenía, esa gracia los llevaba a ser fieles a Cristo y esa gracia también les daba el poder y la fuerza para seguir haciendo un ministerio, aunque esto implicaba sufrir mucho. Porque ellos no hablaban como simples espectadores, ellos hablaban como hombres que habían experimentado la gracia de Dios. Ellos hablaban como pasos que habían recibido mucho de Dios, de Cristo. Ellos hablaban como hombres llenos de la gracia, hombres que habían sido perdonados, justificados, adoptados, igual que tu persona, igual que mi persona. Si te das cuenta, entonces Pablo era igual que nosotros. Era igual. Y algunos dicen a veces, oh, ¿cómo me gustaría a mí ser como Pablo? Y te pregunto, ¿y no puedes ser como Pablo? Oh, eh, me gustaría ser como fue John MacArthur, como fue Ace Sproul. Todo depende qué realmente querías o quieres ser como ellos. Se trata de la fama, de la influencia, se trata de la cantidad de libros que escribieron o se trata de que ellos mostraban a Cristo y vivían una vida sacrificial por su causa. Si era eso, que mostraban a Cristo, quiero decirte que lo puedes hacer, lo podemos hacer. ¿Sabes cuál es tu problema, querido hermano y hermana? ¿Por qué estás en decadencia espiritual? ¿Por qué sientes que ahí vas y de repente como que, ya, otra vez, fallé, otra vez estoy estancado, otra vez me cuesta hacer lo que tengo que hacer? ¿Sabes por qué pasa todo eso? Te digo, no es culpa de tu pareja, no es culpa de tus hijos, no es culpa del país, no es que el país, la situación país no ayuda, no es nada de eso. No son tus pastores, no son tus predicadores, no es tu iglesia, no son tus hermanos de la iglesia, no es nada de eso. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que ves la gracia como un espectador y no como un vaso que se llena de ella. Ese es el problema. El problema es que hablas de un Cristo que no conoces. Hablas de una salvación, de una redención, de una justificación que no estás experimentando o al menos viviendo a la luz de ella.
Dices ser rico, pero no crees que realmente lo eres. Dices ser amado por Dios, pero no sientes el amor de Dios. No lo sientes. Porque en la práctica muestras o mostramos muchas veces que Él no es digno de que suframos. Que Él no es digno que sacrifiquemos. Que no es digno que muramos a nosotros mismos. Mostramos con hechos que en Cristo no es digno. La pregunta ¿es cierto? ¿Realmente será cierto que Cristo no es digno? Hermanos, Pablo dice que todas las cosas Dios las creó. ¿Por quién? Por Jesucristo. Versículo 9. Si para Dios digno es Cristo, hermanos, claro que sí. Cristo, el Evangelio, el mensaje, el misterio es digno de ser predicado, de ser vivido, de ser anunciado, de ser reproducido, de ser el objeto con el cual discipulemos naciones. Claro que sí es digno, aunque te repito, eso nos tendrá que llevar o nos va a llevar a sufrir, a sufrir. Pero para Pablo esto no era lo más importante. De hecho, cuando Pablo veía hacia dónde todo lo llevaba, él decía, ¿qué mejor trabajo que este que yo tengo? Vayamos al último punto, fin del llamado. ¿Cuál es el fin de todo este misterio, de este ministerio de Pablo? Y creo que también consideres que tu ministerio también se conecta con lo que Pablo va a decir. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10? Para propósito, para objetivo, meta final, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Lo dice. A los principados y potestades en lugares celestiales. Lo que Pablo está diciendo, todo esto que estoy haciendo es con el propósito de que por medio de la iglesia, que la iglesia se convierta en una escuela en la cual todas las huestes celestiales, hablamos de ángeles, querubines, hablamos de todo ser angelical, pueda conocer por medio de esto el propósito eterno de Dios. El plan de Dios, la razón por la cual Dios ha hecho todas las cosas. Dice que en Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, en cual tenemos confianza, seguridad, por medio de la fe en Él. Hermanos, la iglesia ha enseñado y sigue enseñando a los ángeles la bondad, como dice acá, las inescrutables, las abundantes riquezas de su bondad y de su gracia. Los ángeles no vieron a Dios perdonando y redimiendo a los ángeles caídos. No, los ángeles ven a un Dios de gracia y de bondad, perdonando y rescatando a pecadores, a hombres que se rebelaron desde el principio y que a pesar de eso, Dios tuvo un plan increíble, maravilloso, inexplicable para salvarlos a ellos. Cada vez que yo pienso en esto, eh, mi imaginación se va a una escena algo así como los ángeles ya en el cielo haciendo sus actividades normalmente y de repente se escucha como un, digamos ¿cómo se dice? La palabra se me fue hace un momento. Eh, como que se dice, ¿sabes? Como que alguien por ahí dice o se está escuchando que Dios se va a encarnar
que Dios se va a encarnar y que va a visitar la tierra, que va a caminar sobre ella. Y los ángeles diciendo, ¿cómo es posible que Dios sea un hombre? ¿Cómo es posible? Y no acaba ahí, escucha. No solamente se va a encarnar, también estoy escuchando, o hemos escuchado, de que va a morir por ellos. De que Él va a sufrir la ira eterna que ellos merecían. Para que ellos ahora habiten en el cielo y se sienten en la mesa de Dios. Seguro que los ángeles, con todas sus capacidades, todavía no entienden, no comprenden lo que es esto. Están maravillados, con la boca abierta, y todavía siguen aprendiendo de la iglesia. ¿Quién es este Dios tan bondadoso y misericordioso? Pero al mismo tiempo la iglesia, que es, digamos, en este caso la protagonista en un sentido, sabiendo que Cristo es el centro de todo, es fría e indiferente ante esa grandísima noticia. Es indiferente y es fría en relación al llamado que tiene de enseñar a las huestes celestiales la misericordia y la gracia de Dios. Hermanos, todos hemos sido llamados por Dios. La iglesia ha sido llamada por Dios. Y todos debemos hacer ministerio. Todos debemos ser buenos mayordomos, entendiendo de que esto nos llevará a sufrir por la causa de Cristo, pero esto no es un problema. No es un problema, ¿sabes cuándo? Cuando ves más allá del sufrimiento y terminas contemplando, terminas observando la razón y la causa de por qué todas las cosas. El sufrimiento se hace llevadero cuando tú dices que ese sufrimiento es parte de una historia que se está escribiendo y que el final es glorioso, que el final es maravilloso. Esteban y todos los demás mártires de la historia de la iglesia y los que aún todavía hoy mueren por la causa de Cristo, ellos ven y contemplan esto. La causa, el propósito, el porqué. Esto, hermanos, nos debe llevar a estar dispuestos a sufrir en el presente, como dice Pedro, si así es necesario. Pablo dice al final del 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, dice Pablo, son vuestra gloria. Pablo dice, por lo cual, hermanos, dicho todo esto, habiendo explicado Pablo la naturaleza de su ministerio, el propósito tan glorioso por el cual él trabaja y sufre por ello, le dice, hermanos, no desmayen. Hermanos, estén tranquilos, hermanos, más bien, deben gozarse. Mi sufrimiento debe ser vuestra gloria. ¿Pero qué gloria está hablando? Lo que está hablando, hermano, es de la gloria, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Que Dios ama tanto, los ha amado tanto, que usa a hombres como Pablo para que ellos hubiesen escuchado el Evangelio, este gran misterio lo hubiesen conocido para salvación, y que muchos otros gentiles también así la conozcan. Estamos a entender, hermanos, de que Cristo es digno de todo. Si no partimos de esta idea y no creemos esto, vamos a seguir viviendo como vivimos.
Siempre esperando de que alguien me diga a mí lo que debo hacer cuando Cristo ya me ha dicho tantas veces lo que debo hacer. Esperando que las circunstancias cambien cuando lo único que necesita realmente cambiar es nuestro corazón y nuestra actitud para con las dificultades y adversidades que debemos experimentar o que vamos a experimentar. Te pregunto, hermano mío, ¿eres esclavo de Cristo o eres todavía esclavo de tu pecado? ¿Eres esclavo de los problemas, de las dificultades, de tu depresión, de tu angustia? ¿Somos esclavos de Cristo realmente? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos administradores de las cosas de Dios? Si se dan cuenta, Pablo está hablando aquí de un llamado particular, un llamado especial. Y tiene que ver con el llamado de la palabra, de ministrar la palabra. Y aquí hay dos puntos muy puntuales, al menos primero para los hombres, que son los llamados por Dios aún todavía para el ministerio de la palabra, ya no como apóstol o profeta, sino como pastor de una iglesia. Quiero preguntar a los varones de esta iglesia o que están hoy presentes en este lugar, ¿ves como algo de gran estigma es ser llamado a anunciar y predicar el evangelio? ¿Ves como algo glorioso o algo de gran estima el ser llamado a pastorear la iglesia de Dios? No digo si eres llamado, no, porque no todos son llamados a esto, pero valora y estima realmente este trabajo. A las madres, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Cómo los ves? ¿Piensas primeramente en un gran título de ingeniero, siendo un gran profesional o siendo un siervo de Cristo? Siendo un hombre apasionado por predicar y anunciar el evangelio. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a tus hijas? ¿Cómo lo ves? El ministerio de la palabra es un ministerio importante. Tan importante que yo mismo trato de recordármelo constantemente. Cuando las fuerzas no son suficientes, cuando el ánimo está por el suelo, me recuerdo que lo que voy a hacer es algo realmente importante. Y recuerdo o recordamos que realmente solamente podemos hacer lo que hacemos si la gracia de Dios nos acompaña y nos sostiene en el proceso. Pero hermano, hermana, sin la providencia de Dios no ha sido llamado al púlpito, no es razón para desanimarse o creer que no hay un trabajo que debemos hacer. De hecho, piensa como es un hombre que aún los dedos de los pies, tus dedos que son ocultos ante los ojos humanos, los tapas con zapatos o cholas. Esos dedos son importantes, ¿sabes por qué? Si no tienes dedos, no puedes caminar. Así, importantes son los dedos. No puedes tener equilibrio, te caes al suelo. Bueno, si Dios te ha llamado a ser un dedo del pie y no el rostro del cuerpo, da gloria a Dios porque todavía tu trabajo, tu posición es necesario para el cuerpo de Cristo. Y para mostrar al mundo venidero, a mostrar a las fuerzas celestiales las riquezas de Cristo, la gracia de Dios. Elevemos nuestra visión, elevemos nuestras convicciones, elevemos también nuestro pensamiento, nuestra forma de ver y entender las cosas. Hermanos, llevémoslas al cielo, aunque todavía moramos aquí en la tierra. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Cuando Cristo realmente es glorioso, maravilloso, es el gran tesoro, todo lo que tengamos que sufrir valdrá la pena y creeremos que realmente Él es digno de que suframos eso.
No queremos sufrir por la causa de Cristo, sencillamente porque no conocemos a Cristo como deberíamos conocerlo, o no admiramos a Cristo como deberíamos hacerlo. Porque te digo, Cristo es digno. Él es digno hoy y lo seguirá siendo por siempre y para siempre. Cristo es digno y su llamado, el que nos ha hecho a nosotros, su llamado en parte tiene siempre el sufrimiento. Y quiero decirte que su llamado es digno de que suframos. Así que hermano, hermana, si realmente has sido rescatado por Cristo, recapacitemos juntos. Si realmente entendemos y nos vemos como hombres ricos en Cristo y privilegiados de ser comunicadores del mensaje del reino de Jesús, de Cristo, el Señor. Querido amigo aquí presente, como Pablo lo acaba de decir hace un momento, somos parte del pueblo de Dios solamente por medio de la fe. Así que hoy te recordamos nuevamente que solamente creyendo en Cristo vas a ser ese vaso de honra, ese vaso que se llenará de la gracia de Dios y no ese vaso que va a ser lleno de la ira de Dios. Quiero decirte que tú debes considerar esto porque hay dos tipos de vasos. Como acabo de decir, el vaso que se llena de la gracia de Dios para salvación eterna, para vida eterna, y aquellos que serán llenos de ira y de juicio. Porque así como la iglesia predicará a las huestes celestiales la abundante gracia de Dios, también los pecadores condenados en infierno van a predicar eternamente su justicia. Tanto una cosa como otra es necesaria ser anunciada y ser predicada eternamente. Ahora tú decides, o en parte, tú decides en dónde estar y qué tipo de vaso ser. ¿Por qué digo en parte? Porque la gracia de Dios fue la que obró en nosotros y nos hizo suyos, aunque nosotros no queríamos ser. Pero la misma gracia que Dios puede obrar en ti para salvación y vida eterna.